¿Qué tal? Como siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra, un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre en ella vida. Estamos ya llegando al final de nuestro tiempo pascual y ojalá pues esta alegría no se apague. Al contrario, es el momento de prepararnos para ese gran acontecimiento de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo. Ese Pentecostés que tenemos que renovar continuamente en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, renovar esa presencia del Espíritu Santo que nos anima a evangelizar, a salir de nuestro confort, a salir de nuestras comodidades para anunciar a ese Cristo vivo, a ese Cristo resucitado. Continuamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy quiero compartirles este texto que está en el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y como era del mismo oficio, se dedicaba a fabricar tiendas de campaña, se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Hasta aquí pues nuestro texto bíblico, cómo Pablo ha dejado Grecia, el gran centro intelectual, cultural, donde estaban los grandes pensadores, los grandes filósofos, y donde Pablo les había hablado, les había anunciado aquel Dios verdadero. Pues bien, ahora Pablo pasa a Corintio, de momento sin acompañantes. Corinto era una ciudad muy movida, de ambiente romano, capital de la provincia de Acaya, activa en su comercio y de mala fama por sus costumbres, sobre todo por su inmoralidad. Aquí va a estar Pablo 1 año y medio, estamos entre los años 49 y 51, fundando una comunidad cristiana a la que luego escribirá dos cartas, las cartas a los Corintios. El pasaje que hemos escuchado nos detalla muy expresivos el estilo evangelizador de Pablo. Primero, ante todo, trabaja para su propia manutención, al menos hasta que viene Silas y Timoteo, que le permiten dedicarse de lleno a la predicación. Un Pablo que, como escuchamos, se dedicaba a fabricar tiendas de campaña. Ese era su oficio. Entonces, un Pablo que no solamente vivía de la palabra de Dios, sino que él mismo tenía su propio trabajo. Segundo,
lo hace colaborando con Áquila y Priscila, un matrimonio que acaban de ser expulsados de Roma por el decreto de Claudio, hacia el año 49 o 50, probablemente fue ese decreto de expulsión de los judíos, y que también ellos eran fabricantes de tiendas como él. Tercer elemento, los sábados empieza a ir a la sinagoga a predicar a Jesús como el Mesías esperado. Como que esta fue la constante de Pablo en este primer momento, llegar a las sinagogas donde estaban los judíos y presentarles a Cristo como el culmen, como la plenitud de las promesas. Es el Mesías esperado. En un cuarto momento, los judíos no le aceptan, lo que provoca esta ruptura de Pablo. Él se rasga literalmente sus vestiduras y les dice que ellos serán responsables de lo que les pueda suceder por no haber sabido reconocer al Mesías enviado por Dios. Es decir, hay una advertencia muy clara: si ustedes no se abren a la gracia, si ustedes no reciben al Mesías, pues bueno, ya sus acciones, ustedes serán responsables, porque ya no tienen a Cristo como centro, no tienen esa conciencia de Dios. Y esto servirá justamente, quinto elemento, para que Pablo rompa de alguna forma con los judíos y se dedique a predicar a los paganos, que en gran parte se convierten. Como este momento de repulsa, de no querer aceptar a Pablo, los judíos, pues es algo providencial. Si los judíos ya no quieren escucharme, ahora me dedico a los paganos, aquellos que estaban excluidos del judaísmo. Y hemos escuchado al final que aceptan la fe el jefe de la sinagoga, Crispo, su familia. En un ambiente difícil como Corinto, Pablo cosecha éxitos y fracasos a la vez. Los judíos le rechazan, salvedad hecha de Crispo, el jefe de la sinagoga. Unos cuantos paganos van convirtiéndose y constituirá el primer núcleo de la comunidad, una comunidad compuesta esencialmente por paganos. Nunca ha sido fácil acoger y vivir la fe en Cristo, sobre todo cuando la sociedad está claramente dispuesta en contra, como sucedía en la pagana Corinto y sigue sucediendo en tantos ambientes neopaganos de hoy. Pensemos pues en estos ambientes anticristianos, muchos de los jóvenes y adultos indiferentes ante las cosas de Dios. No ateos, hoy parece que es algo más grave el indiferentismo, el no querer saber nada de Dios, por la sencilla razón de que no les conviene creer en Dios, porque claro, creer en Dios pues es tener en primer lugar esta conciencia de respeto, de temor por las cosas de Dios, principalmente la vivencia de los mandamientos. Y entonces si creo en Dios, pues tengo que vivir los mandamientos, y como yo quiero tener una vida desordenada, una vida fácil, una vida sin ninguna responsabilidad, pues mejor no creo en Dios. Y esto es muy peligroso. No caigamos en esta trampa de esta forma de pensar, de esta indiferencia ante las cosas de Dios, como existía en su momento en Corinto. El ejemplo que nos da Pablo, permaneciendo un tiempo prolongado en esta ciudad para consolidar la comunidad que se está formando, nos estimula también a nosotros. No podemos pretender que en un grupo, en una parroquia, las cosas lleguen a cuajar a las primeras de cambio. Muchas veces la evangelización
exige esfuerzos prolongados. Entre la siembra y la cosecha puede pasar mucho tiempo y puede ser también que recoja el que no ha sembrado. Y no por eso ha sido inútil la siembra, sino al contrario. Pues ahí está, queridos hermanos, hay que animarnos en este ambiente hostil, en esta forma de pensar contraria a Dios. Tiene que haber ese Pablo, tiene que haber ese Bernabé, tiene que haber ese Pedro, tiene que haber ese Timoteo, ese Tito, Silas, todos estos grandes evangelizadores que no se dejaron envolver por esa mentalidad contraria a Dios. Hoy creo que es un gran reto para nuestra iglesia, para nosotros sacerdotes, para los evangelizadores, cómo hacer presente a Dios en esa cultura, en esta cultura donde se desprecia a Dios, donde se desprecia la vida, donde se exalta la razón y la libertad, pero siempre donde el hombre se autodestruye. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ahí está el gran reto, pero hay que llenarnos de Dios, hay que llenarnos de su Espíritu y tengamos ese valor, esa parresía, esa audacia, esas ganas de sembrar, ahí donde aparentemente no hay tierra fértil, pero finalmente es Dios quien en su palabra va dirigiendo al corazón de los que no creen y ojalá haya esas conversiones de corazón que tanto anhelamos, que tanto se espera. Pues síganos en nuestras redes sociales, página de YouTube y Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor en Facebook, Julius Carrillo, y en la voz de la Diócesis de Spotify, ahí estamos. Todos los martes desde temprana hora, comparte con tus amigos, con tu familia, este mensaje tan sencillo, pero que mi deseo es que nos ayude a reflexionar, a pensar qué estamos haciendo ante la palabra de Dios, cómo estamos yendo al encuentro de la palabra, aquel que se ha hecho carne y que ahora vive resucitado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.